Bien, ahora que ya leyeron el capítulo, podemos spoilear tranquilas. En este capítulo encontramos el tan esperado análisis de Stephen sobre Hamlet, que empieza con esta frase. Dice Stephen: ¿qué es un fantasma?, dijo Stephen con vibrante energía. Alguien que se ha desvanecido en lo impalpable por muerte, por ausencia, por cambio de hábitos. El Londres isabelino está tan distante de Stratford como la viciosa París de la virginal Dublín. ¿Quién es ese espectro del limbo patrum, que regresa al mundo que se ha olvidado de él? ¿Quién es el rey Hamlet? Esa primera parte de esa definición de fantasma es el epígrafe de un libro de Alejandro Dolina que se llama El libro del fantasma. En algún momento vamos a hacer una reseña de ese libro. Por ahora sí hay en el canal la reseña sobre su libro Crónicas del Ángel Gris. En el medio de este capítulo hay una parte de la discusión que se teatraliza y que de alguna manera nos adelanta cómo va a ser la forma del capítulo 15, que va a estar todo escrito de esa manera. Pero también pareciera recordarnos esta forma que tiene el texto teatral de ser relatado in media res, o sea, que la acción empieza, la acción teatral, la acción del texto teatral más clásico, ¿no?, empieza cuando ya han pasado otras cosas. En este capítulo lo que pasa es que la discusión a la que nosotros asistimos ha empezado antes. Y si bien sabemos que están hablando de Hamlet desde un primer momento, lo que después, lo que nos demoramos un poco en entender es que están hablando particularmente de quién es el personaje histórico que estaría representando a Hamlet. Y acá se genera un procedimiento muy interesante, porque los biografistas, que serían aquellos que tienen una pata en la historia y una pata en la literatura y analizan la literatura a partir de la biografía del autor, lo hacen de esa manera, ¿no? La biografía del autor es la que sirve para leer el texto. Gamerro dice que este capítulo es muy interesante porque lo que está planteando Joyce es un camino a la inversa. Tenemos muy pocos datos, muy pocos documentos sobre Shakespeare y eso hace que se haya dudado muchas veces sobre su autoría de todas las obras que se le atribuyen y hay muchísimas teorías al respecto. Entonces lo que pareciera acá estar haciendo Stephen es tomar la obra literaria para entender cosas de la vida del autor. Entonces el camino sería inverso. Iría desde el texto literario hacia la biografía del autor, del cual tenemos muy pocos datos. Con respecto a esta cuestión de las especulaciones sobre la biografía de Shakespeare, les recomiendo una película que se llama Anonymous, dirigida por Roland Emmerich. En realidad, a mí me parece que la teoría sobre la que se basa esa película es bastante efectista y bueno, creo que como esos temas que toma Roland Emmerich que son un poco controversiales o polémicos y los lleva a sus películas. Sin embargo, la recomiendo porque es excelente como película y como un poco ilustración, digamos, de lo que era el teatro en la época isabelina y de lo que era la época isabelina en general, socialmente, ¿no es cierto? También acá hay una reflexión que me parece muy interesante, que me encanta, aunque el narrador, o Stephen como narrador, pero también Stephen como personaje se burle de eso, ¿no? Que es esta reflexión sobre el arte. Todas estas cuestiones son puramente académicas, vaticinó Russell desde su penumbra. Me refiero a si Hamlet es Shakespeare o Jacobo I o Essex. Discusiones de clérigos sobre la historicidad de Jesús. El arte tiene que revelarnos ideas, esencias espirituales e informes. La cuestión suprema de una obra de arte es la profundidad vital de la que ha surgido. La pintura de Gustave Moreau es una pintura de ideas. La más profunda poesía de Shelley, los parlamentos de Hamlet, conectan nuestro espíritu con la sabiduría eterna, con el mundo de las ideas de Platón.
El resto son especulaciones de escolares para escolares. A mí me gusta porque concuerdo bastante con esta teoría sobre el arte. Además, según el esquema de Gilbert Gottman del que venimos hablando, el arte en este capítulo es la dialéctica. Y la verdad es que la discusión sobre Hamlet se va a construir como un diálogo socrático. Eso se corresponde directamente con el conflicto central de Hamlet, que es este de ser o no ser. Para Gamerro, en el libro Ulises, claves de lectura, pero también en la introducción que él escribe para la traducción que hizo de Hamlet, que está publicada por Interzona, él plantea que cada época tiene, para terminar de definirse como época, tiene que tener una interpretación de Hamlet. En este capítulo, dice Gamerro, está la interpretación de Hamlet modernista y de principios del siglo XX, o por supuesto desde la mano de James Joyce, ¿no? Y obviamente esa lectura va de la mano de esta cuestión de la que venimos hablando en todo y de la que se habla en todo el Ulises, que es la idea de la colonia. Por eso Joyce no incluye a Haynes en esta discusión. Es como una apropiación de Shakespeare desde Irlanda y dejando afuera a los ingleses en un gesto muy claro. En este capítulo entonces todo se construye de una manera dual y particularmente hay algo que se hace más explícito pero que ya se vino trabajando a lo largo de toda la novela, que es la relación padre e hijo. En este caso se van a dar como tres ideas de paternidad, que son la relación del padre con el hijo, la relación de Dios con su creación y la relación del artista con el artefacto artístico. Los tres tienen el mismo objetivo, que es trascender. Pero también reflexiona sobre la antinaturaleza de esa relación. La relación del padre y el hijo no es como la de la madre, que es natural, sino que tiene que ver con el lenguaje y con la cultura. De esa manera hace una lectura del funcionamiento de la cultura patriarcal. Bien, esperamos entonces que nos sigan acompañando, que nos dejen en los comentarios sus impresiones sobre este capítulo o si tienen algún pedido especial, que le den me gusta, que se suscriban al canal, así podemos seguir haciendo los videos y que compartan literatura. Hasta la próxima.